Mm. A ver, jóvenes, muy buenas. Entonces, empezamos nuestra clase, la clase número 10 del curso de historia, ¿ya? Nuestra clase número 10 del curso de historia. Vamos a empezar hoy día entonces nuestra sesión analizando la temática relacionada con otro importante capítulo, ya en el desarrollo del Perú, las clases pares. Acuérdense que las clases pares nos toca temáticas relacionadas entonces con historia del Perú. Ya, para este caso, hoy día vamos a ver la temática que tiene que ver propiamente con el tema del Perú colonial. Y a eso nos vamos a enfocar entonces en la presente clase. A ver, vamos a proyectar nuestra diapo para el desarrollo de la sesión de hoy. Un momentito, un momentito. Ya, listo. Entonces, ahí proyectamos un momentito, por favor, un momentito. Estamos acomodando acá el PPT. Ya. A ver, jóvenes, ¿se acuerdan que la clase pasada, la antepasada, hablamos sobre el tema del Perú incaico? Y vimos que en el caso del Perú incaico hay una serie de factores importantes que podíamos considerar, ¿no? Uno, a ver, chicos, a ver, repaso breve. La mayoría de la población en el incanato, ¿eran los yanaconas o los caturrunas? ¿Yanaconas o caturrunas? Chicos, ¿qué pasó? ¿Yanaconas o caturrunas? ¿Cuál era la mayoría? Muy bien, excelente, Javier. Ya, los Hatun excelente. Un detalle, las, la mayoría, perdón, sí, las actividades económicas se realizaban de manera particular o colectiva. ¿Ah? A ver, chicos, las actividades económicas se realizaban de manera individual o colectiva. Muy bien, excelente. Las actividades eran principalmente de forma colectiva. Pregunta, ¿cómo se llamaba la actividad el impuesto en forma de trabajo que se hacía para el gobierno? ¿Ya? ¿Cómo se llamaba esa actividad? Excelente, muy bien, Marco Antonio. La mita. Ojo, otra pregunta. ¿La técnica agrícola más expandida en el contexto peruano cuál es? Hasta ahora, desde tiempos preincaicos. ¿Cuál es la técnica agrícola más difundida en el Perú? ¿Canales, guaruguaros o andenes? Perdón. ¿Canales, guaruguaro o andenes? ¿Mm? A ver, los leo. Excelente, excelente. Los canales de regadío. Y hay que tener en cuenta estos factores, por favor, estos importantes factores para el desarrollo de nuestra sesión, ¿ya? A ver, vamos entonces a pasar hoy día, vamos a pasar hoy día, ya, veamos acá, vamos a compartir nuestra diapo, vamos a compartir nuestra diapo entonces, listo, ya está compartiendo, vamos a ver. Y en el desarrollo de nuestra diapo hoy día, chicos, ¿se observa la pantalla? ¿Me confirman, por favor? ¿Se observa? ¿Me confirman por audio? Porque no, al proyectar no les puedo leer. Sí, profe. sí se ven. Sí, profesor. Sí. Ah, chévere, chévere, chévere. Muy bien que están ahí. A ver, hoy día vamos a ver el tema del Perú colonial. Este tema, ¿qué capítulos abarca, ya? Abarca una serie de prácticas. Lo primero, vamos a ver aquí, la primera etapa que nos comprende es la etapa de las gobernaciones. Profe, ¿qué es esto? Es la etapa, no es otra cosa que la etapa de conquista, en la cual se produce la caída del Tahuantinsuyo, ¿ya? La primera etapa. Acuérdense que el virreinato, el Perú colonial, o sea, la etapa en que el Perú dependió de España, fue del siglo XVI uy, uy, hasta el siglo XIX. Básicamente, ¿cuándo acaba la dominación española sobre el Perú? 1824. Por eso es que acá la segunda etapa es la etapa del virreinato peruano. Y por ahí una tercera etapa
Es la etapa de la independencia. Ya, acuérdense que la independencia propiamente acaba ¿cuándo? 1824. ¿Se entiende? ¿Se, enti ¿Se entiende, jóvenes? Sí, profe. Chicos, ya, chévere. Acuérdense que los españoles recién aceptan la separación cuando se produce la batalla de Ayacucho. Muy bien, basado en esto vamos a la primera temática del día de hoy, la cual se compone de entender cómo es que los españoles primero se establecen en América Central. Acuérdense que el primero que llega español, que llega aquí, el primer viaje español que llega a América fue Colón, ¿ya? Pero el problema, el detalle es que con los viajes de Colón, en el primer viaje se sabe que básicamente la cosa fue muy armoniosa, muy pacífica, ¿no? En el segundo viaje en adelante es cuando propiamente empiezan los procesos de violencia y con ello la dominación de los españoles. Chicos, Colón llega con un documento llamado Capitulación de Santa Fe o Capitulación de Toledo. Chicos, Colón llega con la Capitulación de Santa Fe o de Toledo. ¿Ah? ¿Qué pasó? Chicos, esa es pregunta, por favor. Colón, ¿capitulación de Santa Fe o capitulación de Toledo? Santa Fe. Santa Fe, muy bien, ya tomarlo en cuenta. Ya, eso es importante. En el caso tú sabes que Colón desarrolla 4 viajes, pero después de que Colón acaba su cuarto viaje y Colón pierde sus derechos de exclusividad, es cuando ya llegan los otros conquistadores. Y justamente los permisos para los nuevos conquistadores van a llegar a través de algo denominado, ya vamos a colocar un resaltador acá, de algo denominado, ah, era el otro, de algo denominado la capitulación de Burgos. Justamente esta capitulación de Burgos es la que va a permitir los nuevos viajes de exploración. Especialmente aquí tenemos estos viajes sobre todo se van a concentrar en América Central y van a permitir nuevos avances en los procesos de conquistas. En este caso vamos a anotar algunos casos importantes, como por ejemplo, ya el caso de Blasco Núñez de Balboa, que llega al Mar del Sur, que llega a lo que hoy es Panamá, y quien funda la ciudad de Panamá va a ser Pedrarias. Este lugar es muy importante porque desde aquí se van a, se van a formar los procesos de expedición para llegar a la zona sur de estos territorios y así empezar la expansión de la dominación en ese sentido. ¿Qué más? Bueno, algo que debemos tener en cuenta, jóvenes, y que se ha discutido mucho, es la naturaleza propia de la llegada de los españoles. ¿Ya? Jóvenes, consulta, en el proceso peruano se formó un proceso de conquista o un proceso de invasión. ¿Cuál de los dos? Ya, en 1992, cuando se produjeron los 500 años de la llegada de Colón, se discutió mucho esto. Hoy día no nos hagamos problemas, ¿ya? Básicamente, conquista o invasión significan el mismo proceso, ¿ya? Ahí no vamos a hacernos problemas. También, desde los primeros momentos de la llegada de los españoles, empezaron también los procesos de reacción. Así, por ejemplo, lo que aquí llamamos Tupac Amaru, ya una rebelde muy importante, Anacaona, se va a dar en la zona de el Caribe contra la invasión española. Perdón, disculpe. Ya. Ahora, otro detalle para tomar en cuenta es entender las estrategias. Los viajes de Colón jóvenes no es el fruto de una casualidad, ¿ya? Sino es el fruto de una planificación.
Acuérdense que en España, eh, cuando Colón parte, los españoles vivían un proceso de luchas llamada la Guerra de Liberación de los Musulmanes. Ya, en esta guerra contra los musulmanes es que los españoles van a desarrollar múltiples estrategias, ¿ya? De ahí te enseño, Salado. Ya, múltiples estrategias para el desarrollo de sus campañas. En este caso, por ejemplo, en este caso, se señala, ¿no? Dice, veamos acá, ¿cuáles fueron esas estrategias? Veamos acá. Primero, estrategias de conquista. Las conquistas básicamente empezaban con un documento llamado la capitulación. ¿Qué era la capitulación? Era un acuerdo, pero un acuerdo desigual. ¿Se entiende? ¿Se comprende? Sí, profesor. Ya, ¿entre quién? Era un acuerdo desigual entre dos personas. Por un lado, una persona que iba a ser de conquistador, de explorador, y por otro lado, la corona española. La corona daba el apoyo militar principalmente y el conquistador tenía que organizar la expedición. Y aquí venía un primer gran problema, porque el rey no ponía dinero. Por eso es que estos señores necesitaban, ¿qué cosa? El financiamiento de algún burgués, ¿ya? Luego, una vez llegado al lugar, acuérdate que uno de los problemas es que en los viajes de exploración no se sabía exactamente lo que se iba a encontrar, ¿ya? Cuando se llegaba al lugar y se descubría algo, se encontraba algo, la conquista empezaba con un proceso dirigido por un cura llamado el requerimiento, que básicamente era un pedido de sometimiento. Si el pueblo no aceptaba el sometimiento, empezaban las acciones militares. Luego tenemos las ciudades. Jóvenes, en el caso de la conquista, las ciudades van a jugar un rol muy, muy importante para entender ese proceso, ¿ya? ¿Por qué? Porque las ciudades no solamente van a ser lugares de vivienda, las ciudades se van a convertir en puestos militares para que las conquistas avancen cada vez más. Un detalle peculiar es que, mira, Colón llega en 1492 al Caribe. Pizarro llega acá en 1532, o sea, 40 años después. Profe, ¿y por qué pasaron 40 años para que lleguen hasta acá? Ah, ahí viene la pregunta. Es que los españoles no podían avanzar y avanzar porque querían. Primero tenían que dejar ciudades asentadas y gracias a esas ciudades la conquista podía tener bases seguras para que permitan el avance continuo. ¿Se comprende? ¿Se comprende, jóvenes? Sí, Ya, para que permitan el avance continuo. Luego de esto, por eso es que hay un problema. Profe, ¿cómo iban a funcionar las ciudades? ¿Ya? Las ciudades están compuestas por familias, ¿no? Y dentro de las ciudades hay una actividad económica. Por eso es que esta fue una tarea, pero una tarea muy difícil, ¿no? Por ejemplo, dentro de las ciudades tendrían que haber artesanos, zapateros, sastres, gente que trabaje los metales, entre otros. Profe, por ejemplo, zapateros. Todo el mundo usa, los españoles ya usaban zapatos, pero en las ciudades tenían que trabajar artesanos españoles. Lo que hicieron fue algo curioso. Se trajeron a todos los zapateros de España, se trajeron acá. Y acá estos zapateros debían trabajar con la finalidad de generar estos calzados. El problema, muchachos, es que al venir los zapateros de España al Perú, en España, ¿los zapatos subían o bajaban de valor? ¿Subía o bajaba? ¿Ah? Chicos, ¿qué pasó? Díganme por audio, no los puedo leer. ¿Ah? subían. Subía, pues, subía. Ya, por eso es que traer artesanos en gran cantidad era un proceso muy difícil, no se dio de la noche a la mañana. El otro problema, disculpe que estoy un poco
resfriado. El otro problema fueron las familias mismas. Los reyes de España nunca quisieron que los españoles se mezclen con los indígenas. Querían que vivan por separado, ¿ya? El problema es que, profe, en el primer viaje de Colón no vino ninguna mujer. En el segundo tampoco. Recién en el tercer viaje vienen las primeras mujeres que básicamente eran prostitutas, ¿ya? Llegan las primeras mujeres europeas a América y viene ahí un primer gran problema, profe. ¿Por qué? Porque vinieron muy pocas, pues. Ya más adelante, si tú quieres ciudades españolas, necesitas familias españolas. Entonces, ¿qué se hizo? En cierta ocasión se trajo mujeres de los burdeles de Sevilla a América. Pero, profe, ahí vino también otro problema, porque en España, al no haber burdeles, empezaron a aumentar el número de violaciones. ¿Se comprende? Sí, ¿Se profe. entiende? ¿Ya? Sí, profe. Entonces, date cuenta, por eso es que podemos entender por qué desde Colón hasta Pizarro hay casi 40 años, hay muchos años, la conquista no pudo avanzar tan rápido por sus propios mecanismos. Otro es las alianzas matrimoniales, ¿ya? Un detalle importante es que los españoles, para ganar el apoyo de los incas, cayeron básicamente por las rebeliones de los pueblos dominados. Y los españoles supieron aprovechar esos rencores contra los incas. Los aprovecharon y básicamente ahí los matrimonios fueron de vital importancia, ¿ya? Todos los conquistadores, casi todos los conquistadores llegaron a tener esposas nativas, hijas de caciques. Estos matrimonios fueron muy importantes, ¿por qué? Porque hicieron de que varios jefes apoyaran a los españoles en su lucha contra los incas. Luego tenemos otro factor, las encomiendas. ¿Qué es las encomiendas? ¿Qué son las encomiendas? Es un préstamo, pero de indios. A ver, como te dije, ¿no? Muchos de los soldados que vinieron en la conquista básicamente no tuvieron un pago, ¿ya? ¿Qué, profe? ¿Vinieron gratis? Bueno, no del todo. No tuvieron pago, pero en vez de, primero, no tenían pago porque no se sabía exactamente qué es lo que iban a encontrar. Ya era bastante incierto esto. Como no se sabía qué es lo que iban a encontrar, entonces primero tenía que darse el proceso de exploración en ese sentido. Cuando llegan, lo primero que sucede es que empiezan a conquistar lugares. En el Perú hay un detalle, en el Perú hay un montón de oro, pero ese oro se ha encontrado en las últimas décadas. En ese tiempo no se conocía tanto oro. En el Perú, la plata se descubrió, la mina de Potosí, pero se descubrió después todavía. Por eso es que la principal riqueza para los españoles no estaba en los metales, sino estaba básicamente en la cantidad de personas que tuvieran. ¿Se entiende? Sí, profesor. Sí, profe. ¿Ya? Claro, entonces, ¿qué pasa? El problema es que los pueblos indígenas eran muy variados, pues. Había pueblos que tenían miles de indígenas, como el Cusco, Chincha, pero habían pueblos que tenían pocos indígenas. Por eso es que cuando los españoles dominan ciertos lugares, se empieza a dar una cantidad de indios a ciertos conquistadores para que ellos controlen esos indios. A cambio de eso podían aprovechar el trabajo de esos indígenas para formar riqueza. A eso se le llama encomiendas, entonces, a encomendarte, a prestarte una cantidad de indios. Esta encomienda, ojo, no era para siempre, ¿ya? No era para siempre, eso se ha discutido, por ejemplo, mucho. La encomienda solamente era temporal. Se te daba la encomienda, ya te encomendaban estos indios de manera temporal, de modo que la norma decía esto: tú como primera generación explotabas a los indios, luego tu hijo y luego tu nieto. Tu bisnieto ya no tenía esto, ya hasta la tercera generación se rompía ese acuerdo. La idea era que hasta la tercera generación tu familia ya debía haber acumulado tanta riqueza que ya no eran pobres, pues ya eran ricos y con eso ya estabas pagado
por tu participación en la conquista. El gran problema es que en muchos casos ni siquiera acabó la primera generación y el rey rompió este acuerdo, ya rompió este acuerdo. Veamos, entonces las encomiendas, ¿no? Luego tenemos las reales mercedes. ¿Qué son las mercedes? Se le llamaba básicamente a las tierras. Y reales tiene que ver con el rey. Profe, ¿qué es esto? Ya, sucede acá un detalle. Eh, Algunas crónicas de los españoles se indican de que cuando los españoles llegaron, estos señores vieron diversos pueblos fantasma. ¿Se entiende eso? ¿Se comprende? Chicos, ¿se entiende? Sí, profe. Sí, profe. Ya, profe, pueblos fantasma, pues sí. La idea de pueblos fantasma, profe, era ¿por qué? Porque acuérdate, miren, en estos 40 años que había transcurrido de Colón a Pizarro, los españoles habían traído enfermedades. Los españoles no habían llegado todavía al Perú, pero ya muchas de las enfermedades que empezaron a propagarse por América Central sí habían llegado. Por eso es que era peculiar que cuando Pizarro a eso súmale la guerra civil entre Huáscar y Atahualpa, que había matado a muchísima gente en el contexto andino, en este contexto andino. Por ese motivo es que cuando llegan los españoles ven diversas tierras que están desocupadas y básicamente lo que hicieron fue adueñárselas, ¿ya? Lo curioso es que si te das cuenta, esto es un robo, pues, porque se están apropiando ilegalmente de de tierras de los pueblos. Pero lo curioso es que años después, el rey de España, en vez de devolverle las tierras a los indígenas, lo que hace es entregarlas ya como propiedad a los conquistadores españoles. Por eso se le llama Reales Mercedes. Por eso el nombre de Reales Mercedes, porque son regalos de la corona, básicamente propiedades. El otro proceso no menos importante es la extirpación de idolatrías, que fue la destrucción de huacas, ídolos y todo aquel elemento ya que sea el símbolo de la religión nativa de los indios. La idea era acabar con la religión andina e implantar con fuerza la religión católica. Acuérdate que a diferencia de otras religiones, la religión católica es exclusivista. ¿Se entiende eso? Sí, profe. ¿Ya? La religión católica, así como la religión judía y la musulmana, no toleran la existencia de otra religión. Para ellos su religión debe ser única y la única que debe existir, ¿ya? En el antiguo Imperio Romano habían diversas religiones a la vez, pero cuando llegó la católica, todas las demás religiones empezaron a ser desplazadas. Perdón. ¿Ya? Disculpe, todas las demás religiones entonces empezaron a ser lentamente desplazadas, ¿no? Un momento, chicos, disculpen. Ya empezaron a ser desplazadas. Bueno, entonces tenemos estos elementos. Algunos capítulos del proceso de conquista. Tenemos aquí, por ejemplo, los viajes. Ya, el primer viaje, acuérdate que fue un fracaso. El segundo fue un éxito, porque el primero que buscaron eran pruebas del incanato. Para el tercer viaje, aquí ves los 13 del gallo. En el tercer viaje se aprueba la llamada capitulación de Toledo, que autorizaba ya el apoyo del Estado hacia las campañas, hasta a la campaña militar de Pizarro. Aquí ves parte pues de la famosa captura del Inca en Cajamarca. Fíjate, mucho se narra la participación de perros de caza. Mira estos perros llamados dogos. Mira, aquí ves un dogo. ¿Se ve el tamaño? Sí, pues enorme, ¿no? Enorme. La pregunta es, ¿cómo alimentas ese tremendo perro? Eh, Aquí ves parte de la captura, la muerte, el rescate, la muerte de Atahualpa. Y un detalle acuérdate que junto con los españoles vinieron diversos curas. Y los curas empezaron a denunciar los abusos y maltratos de los conquistadores a los indígenas.
en muchos casos, estos señores hacían denuncias sobre esto, pero no eran escuchadas. Hay un cura que se llama muy famoso, que se llama Bartolomé de las Casas. Este cura empieza así a ser escuchado. ¿Por qué? Porque él empieza a denunciar estos abusos y los básicamente a través de un informe, un libro llamado La destrucción de las Indias. ¿Ya? Ahí él no solamente escribe lo que pasaba, sino que también los refleja con gráficos, como puedes ver acá, donde ves a los españoles maltratando a los grupos indígenas en gran medida. ¿Ya? Por eso es que lo que se señala es que se producían abusos múltiples contra estos señores. Inclusive el mismo Bartolomé dice que había carnicerías de indios. ¿Para qué? Para alimentar a estos perros de cacería, ¿ya? Puedes ver ahí el abuso que se comete contra estos grupos. O, por ejemplo, aquí, ¿no? Ya cómo se alimenta a los perros con los cuerpos de pequeños en ese sentido. Básicamente, ¿no? Ahora, si entendemos el proceso, si entendemos este proceso, ¿ya? Debemos tomar en cuenta que obviamente, los grupos indígenas no se van a quedar con los brazos cruzados, sino que por el contrario van a iniciar un proceso de resistencia. Este proceso de resistencia tiene dos componentes. Una resistencia militar, donde destaca aquí, primero los generales de Atahualpa. Los generales de Atahualpa son los que intentaron detener el avance de los españoles, pero básicamente les resultó muy difícil. Eh, Estos señores son los que pierden el Cusco. Posteriormente surge la resistencia de Vilcabamba. Esta resistencia está compuesta básicamente por el otro grupo, que era el grupo ligado a Huáscar, pero que también van a ir cayendo, ¿no? De esta resistencia, hay grupos muy importantes. Sin embargo, podemos señalar algunos de ellos, ¿no? Principalmente el accionar principalmente podemos mencionar aquí el accionar de Manco Inca y el último de los incas, que va a ser Tupac Amaru. A ver, otro caso curioso es que en 1560 se produjo un hecho bastante particular. Cierto día los indígenas eh, empezaban a escaparse de las haciendas, ¿ya? Eh, ¿Por qué? ¿Ya? Básicamente cuando los españoles, asustados porque se escapaba su mano de obra, deciden perseguirlos y los buscan. ¿Y dónde los encuentran? Los encontraron en las antiguas huacas. ¿Y qué estaban haciendo? Básicamente cuando los encontraron estaban recontra drogazos, pues. Habían tomado alucinógenos y con estos alucinógenos algunos estaban en trance, otros estaban bailando, otros estaban cantando, otros estaban que se golpeaban en la pared, ¿no? Algunos estaban sangrando, otros decían, pucha, ¿por qué no marqué esa clave? Etcétera. ¿Ya? Cuando los españoles preguntaron, oye, ¿por qué hacen esto? Ellos dijeron lo siguiente: ¿qué pasa? Un indígena llamado Juan Chogne empezó a divulgar la noticia de que muchos indios morían básicamente porque habían abandonado su culto indígena. ¿Se entiende? ¿Se entiende, chicos? Sí, profe. Ya, al abandonar sus cultos, sus tradiciones indígenas, los dioses andinos los habían castigado con la muerte de sus hijos, básicamente porque se habían vuelto católicos. Por eso es que Chogne decía, solamente si vuelven a orar y adorar a los dioses andinos, se va a detener la muerte de los indígenas. A ese movimiento, a ese tipo de ceremonias se les llamó Taki Onjoy, el famoso Taki Onjoy, ¿no? Este Taki Onjoy proponía entonces el retorno al culto de las huacas, ¿no? Entre otros, justamente ves ahí estas escenas. Lo peculiar de este Taki Onjoy, ya, es que
básicamente dio inicio a qué, profe, a un proceso de represión constante contra las tradiciones indígenas, ¿ya? Los españoles atacaron muchas de esas tradiciones, Juan Chogne fue capturado y llevado a España, y los incas, los indios no se quedaron atrás, reaccionaron de diversas maneras, por ejemplo, ¿no? La idea del Incarli, la idea del indígena, del inca que va a volver a rescatar a los indios, ¿no? Sin embargo, profe, podemos anotar sí algunas particularidades. Una de ellas es que la imposición cultural pasó por componentes, diversos componentes. Número uno, la extirpación de idolatrías. Para dominar las ideas se aplicaron dos cosas. Primero, la extirpación de idolatrías y número dos, la santa, ¿cómo se llama esto? La santa inquisición. Diferencias, jóvenes. Ya la principal es que la extirpación de idolatrías lo que buscaba era destruir los dioses y los centros del culto indígenas. Por eso es que esto estaba contra los indios. La Santa Inquisición estaba hecha para los españoles ya bautizados o para mestizos que vivían en ciudades. Por eso es que ahí una vez se hizo una pregunta, ¿no? ¿Los indios entraron en la Santa Inquisición? Chicos, ¿los indígenas entraron en la Santa Inquisición? A ver, chicos, No. No. nunca, ¿ya? Eso hay que tenerlo bien en claro. Perdón. Ah, estamos que nos desarmamos, ¿ya? Los indígenas nunca entraron en la Inquisición. Los indios se le llamaba a las personas que vivían en los pueblos rurales, ¿ya? Los que vivían en las ciudades eran españoles de tez clara y vivían personas de tez cobriza, que definitivamente eran de origen indígena, pero estos señores que vivían en las ciudades ya no eran indios, se les llamaba mestizos ya. A ver, ¿qué más? Luego de esto tenemos ya propiamente las guerras ya entre conquistadores. Acordémonos de algo, la mayoría de conquistadores cuando ya se asientan dejan de llamarse conquistadores y pasan a llamarse encomenderos, puesto que a la mayoría de ellos se les entregó estas encomenderos. ¿Se entiende? Sí, Ya, estos encomenderos eran controlados por los gobernadores, de ahí la idea de gobernación. El gran problema de las encomiendas jóvenes, es que las encomiendas fueron entregadas, o sea, las encomiendas no eran iguales, pues. Habían encomiendas que tenían miles de indígenas, habían encomiendas que tenían poca gente, ¿ya? Básicamente, en las tierras de Castilla es donde estaban las encomiendas más pobladas. Por eso es que Diego de Almagro tiene un problema acá. Diego de Almagro inicia una guerra con Pizarro porque él reclamaba ciertas encomiendas para él. Obviamente quería gente acá. Así se desata la batalla de las Salinas, donde básicamente capturan y matan a Almagro. Luego de esto luego de la muerte de Diego de Almagro, se produce el asesinato de Francisco Pizarro por los almagristas, y luego se produce la batalla de Chupas, donde se da ya la derrota final de los almagristas. Vencen los pizarristas, pero, profe, ante las quejas, ante las muertes de tanta gente, la corona decide quitarle los privilegios y las tierras que le había dado a los encomenderos. Por eso es que aquí se aplican las llamadas leyes nuevas de Indias. Ya, con estas leyes nuevas se crea el virreinato. Al implantar el virreinato, básicamente se le quitaba poder, se le limita el poder a los encomenderos. Por eso es que los encomenderos liderados por Gonzalo Pizarro reaccionan ya en contra de la corona, reaccionan en contra de la corona para poder reclamar ya lo que ellos señalaban sus derechos, y la corona envía a Pedro de la Gasca, quien básicamente en la batalla de Jaquijahuana va a lograr vencer a Diego de Almagro. Luego de caídos los encomenderos,
el virreinato del Perú va a asentarse. ¿Ya? El virreinato, vemos acá, fue creado por Carlos I de España a través de las llamadas leyes nuevas de Indias. Indias, acuérdate que Colón, cuando Colón llega a América, Colón siempre pensó de que había llegado a la India, a Japón, perdón, sí, pensó que había llegado a Japón. Por eso es que a este territorio le llama Indias. Durante casi toda hasta el siglo XIX, ¿has oído esa frase que dice América solo para los americanos? Que básicamente alude a Estados Unidos. ¿Se entiende? ¿Se comprende, chicos? ¿Chicos, están ahí? Sí, Ya. Sí, Esa frase no es tan ilógica, porque acuérdate que los colonos norteamericanos a sus tierras ellos le llamaban América. Acá en el sur, en América Central y América del Sur, los criollos españoles no le llamaban a esto América, le llamaban las Indias. Ya por eso es que la palabra leyes nuevas de Indias generaron un cambio en ese sentido. Crearon el virreinato, le quitaron poder a los encomenderos y concentraron el poder, le dieron mayor poder a la corona. Aquí veamos, acá puedes observar acá, por ejemplo, el mapa que nos indica pues los territorios que llegó a dominar el virreinato. Aquí puedes ver, por ejemplo, acá puedes ver, este es el territorio de las gobernaciones. Acá puedes ver número 2, el territorio del virreinato, y número 3 tienes el mapa del virreinato los virreinatos cuando fueron reordenados en el siglo XVIII con las reformas borbónicas. Ahora, si entendemos la organización política, hay que tomar en cuenta que había autoridades que estaban en España y otras autoridades que se encontraban en el Perú. En ese sentido, las autoridades en España es las que se llamaban metropolitanas. Aquí tenemos al rey, que era la máxima autoridad, y al Consejo de Indias que lo asesoraba. Aquí tenemos a los reyes más importantes, Carlos I, Felipe II Habsburgo. Tenemos a los reyes más importantes de la dinastía Borbón, Carlos III y Fernando VII. Sobre todo, Carlos III es conocido porque él implantó las llamadas reformas borbónicas en el virreinato peruano. En el Perú, básicamente, es donde estaba el virrey, que era la máxima, el representante del rey, la Real Audiencia, que era el Tribunal de Justicia Colonial, el corregimiento, que era los gobiernos de las provincias, el cabildo, que era el gobierno de las ciudades, pero las ciudades españolas. Aquí gobernaba el alcalde. Y en los pueblos de indios se llamaban reducciones y estaban liderados por los caciques. A ese gobierno se llamaba cacicazgo. Entre los principales virreyes tenemos el primero que fue Blasco Núñez, el más importante de el más importante de todos los virreyes fue este señor, llamado Francisco de Toledo, pues él implantó las principales medidas que caracterizaron al virreinato. Ya en el siglo XVIII, en la etapa de las reformas borbónicas, llega Amadeo Uniet, Abascal, que detuvo temporalmente la independencia, y el último de los virreyes, José de la Serna. A ver, como características de la economía colonial, tenemos principalmente que era mercantil. Jóvenes, mercantil significa mercado libre controlado. ¿Cómo fue la economía del virreinato? Mercado libre controlado. controlado. Muy bien. Las demás características tienen que... controlado. Muy bien. Las demás características tienen que ver con los derechos de España. Básicamente España tenía todos los derechos sobre la economía del virreinato peruano, lo cual generó grandes problemas entre España y sus colonos, perdón, y los habitantes de la colonia. Entre las actividades más importantes estaba la minería, también teníamos los intercambios comerciales que generaban rutas muy impresionantes y también peligrosas, las manufacturas que eran las labores artesanales y la agricultura. Aquí tenemos una imagen de la famosa mina de Potosí, ¿no? Ya en Bolivia.
El comercio, como te dije, corría grandes peligros por los ataques de piratas. En el comercio interno, había un comercio externo y un comercio interno. En el comercio interno jugaron un gran papel los arrieros, que eran los transportistas de mercaderías. ¿Ya? Tú sabes que desde Potosí, acá puedes ver, las mercaderías llegaban a Puno, de Puno pasaban por el Cusco y venían hasta Lima. O sea, los minerales venían en esta dirección, pero cuando perdón, aquí me he equivocado, acá me he equivocado, llegaban hasta Cerro de Pasco y de Cerro de Pasco recién venían a Lima. Los minerales venían en esta dirección, pero cuando los comerciantes volvían a Potosí, llevaban diversas mercaderías que necesitaban los habitantes de las minas. Por eso es que su rol fue muy fundamental. Entre ellos, uno de los más famosos fue José Gabriel Condorcanqui. Entre los principales impuestos tenemos el tributo indígena. El tributo indígena era uno de los impuestos más importantes en este sentido, puesto que este impuesto lo pagaba la mayoría de los indígenas. Tenemos el almojarifazgo, ya el almojarifazgo era un impuesto de aduanas al comercio internacional. La alcabala, que era el impuesto de compra de venta de bienes, un impuesto interno, y el quinto real, que era el impuesto para la corona. Entre las formas de trabajo, el que más le interesaba a los españoles era la mita, porque era el trabajo para el Estado. ¿Quién hacía este trabajo? Lo hacían los indios. Primero, los indios que tenían tierras. ¿Se entiende? Y era un trabajo temporal. ¿Se comprende? Chicos, ¿se comprende? Sí. Ya, justamente, como tú tienes tierras donde vive tu familia, para poder mantener esas tierras es que tenías que cumplir este trabajo obligatorio. Los otros trabajos tenían que ver, eran para personas que no tenían tierras. Básicamente los yanaconas trabajaban en los campos de la nobleza y los pongos trabajaban dentro de las casas como sirvientes de la nobleza. Luego de esto, en la organización social hay que considerar, jóvenes, que siempre hubo dos grupos, la llamada República de Españoles y la llamada República de Indios. Siempre la corona intentó que estos dos grupos vivieran separados, que nunca se mezclaran, algo que obviamente no se pudo consolidar. La idea era acá, que por un lado los españoles vivieran en ciudades junto con sus esclavos y los indígenas vivieran en las reducciones, que eran sus áreas de vivienda. Una medida bastante peculiar, ¿no? Pero los españoles de esta manera lo implantaron. En cuanto a la cultura, cabe otro punto de análisis. La cultura, jóvenes, en el aspecto cultural, el virreinato tuvo diversas características, pero lo más importante era el carácter religioso y memorista que tuvo la educación y la cultura colonial. ¿Se comprende? Sí, ¿Ya? Todos los elementos de la educación y de la cultura del virreinato estaban ligados al aspecto religioso. En muchos casos, los profesores de las instituciones eran curas, ¿ya? Y como ves acá, otra característica de esta educación era la violencia. Muchas veces la educación se aplicaba a través de métodos violentos contra los estudiantes. Básicamente la gente común se educaba, la plebe se educaba con sus propias familias. Había colegios, pero a ver, los colegios de caciques eran para indios nobles y autoridades indígenas. Los colegios mayores era algo parecido a lo que llamaríamos un instituto, ¿ya? Esto era para hijos de criollos ricos y la universidad solamente era para la nobleza. Eh, Aquí destacó la Real y Pontificia Universidad de Lima, que hoy día se le conoce como San Marcos. Justamente aquí al costado ves el primer local de San Marcos, ¿no? Ojo, el primer local de San Marcos no es la casona del parque ni la ciudad. El primer local está detrás del Congreso. Es un local que está bastante deteriorado, pero ese fue su primer local en sí, ¿no? En ese sentido. Vamos a ver acá.
Ahora, en cuanto al aspecto cultural, en cuanto a las ideas, la cultura y las artes, hay que también denotar acá el aspecto religioso. Y aquí podemos hacer énfasis en unos aspectos. Por ejemplo, en la pintura lo que destaca es la escuela cusqueña, la influencia de las temáticas indígenas mezcladas con el arte religioso, ¿ya? Por ejemplo, acá, ¿no? ¿Ya? Luego vemos en la escultura, aquí destaca Baltasar Gavilán con su escultura La Muerte, que es esta de acá. Curiosa la escultura hecha en madera, pero lo peculiar es que muestra un demonio que representa a una especie de castigo religioso. ¿Se entiende? Sí, profe. ¿Ya? Y en arquitectura destaca el estilo barroco que predominó en estas épocas. Por ejemplo, aquí vemos parte de estos elementos. Mira la escuela cusqueña, ya estas obras donde aparecen ya elementos indígenas, entre otros. Aquí ves el famoso auto de fe. Tú sabes que cuando la Inquisición te llevaba a sus juicios, la Inquisición, ¿has visto el local de la Inquisición que está en la avenida Bancay, no? ¿Conoces? Al costado del Congreso. ¿Conocen? ¿Jóvenes? ¿Están ahí? No, profe. ¿Que nunca han ido? Wow. Ya, mira, al costado del Congreso está el local de la Inquisición, ahí es donde torturaban a la gente y todo. Pero ahí no se hacía el juicio, ¿ah? Ahí te tomaban tu declaración, te torturaban, pero de ahí te llevaban hacia la plaza de armas. Y en la plaza de armas, ahí es donde se hacía el juicio y donde se te daba sentencia. Justamente este cuadro que está dentro de la Inquisición refleja eso. Y acá un detalle que puedes ver son los sanbenitos. Personas, justamente los que tienen estos gorros puntiagudos, son las personas que iban a ser sentenciadas, pues, entre otros. Acá puedes ver la arquitectura, ¿no? Como te digo, también las innovaciones arquitectónicas todas estuvieron ligadas principalmente al plano religioso. Aquí ves la catedral ya de Lima con el estilo barroco, el estilo rococó en la iglesia de la Merced, que está en Girón de la Unión, ¿ya? Aquí puedes ver abajo la casa de Osambela, ¿ya? Osambela fue un muy rico duque eh, que, que que llegó a tener grandes problemas con el virrey Amat. Al costado ves el Paseo de Aguas, ya esta obra impresionante de estilo francés. En el gobierno del virrey Amat se construye la Plaza de Hacho, ya que aquí ves, pero hay un detalle. ¿Has visto que al costado de la Plaza de Hacho está esta torre? ¿Se han dado cuenta? La torre sí la han visto, ¿no? Sí, profe. Ya, ya. Lo curioso es que esa torre no es parte de la plaza. Está ahí a un lado, pero no es parte de la plaza. Básicamente, Osambela, el duque de Osambela, como se llevaba bronca con el virrey Amat, Amat le había prohibido entrar a la plaza de toros. Y ahí hay un factor, ¿ah? Desde la época de la colonia, los que iban a las corridas de toros eran reconocidos, los que iban al sector de la élite en la plaza de toros eran reconocidos como la alta nobleza. Y eso es hasta ahora, la élite peruana, la élite limeña sigue yendo a la Plaza de Toros. Ahí en teoría se encuentra la gente de mayor poder, ¿ya? Como a Osambela le habían prohibido entrar a la plaza, es que Osambela, ¿qué hizo? Mandó a construir la torre al costado, ¿no? ¿Para qué la construye? Para de ahí poder ver la corrida de toros y así todos lo puedan ver a él. Es bastante peculiar las rivalidades, era bastante peculiar las rivalidades que tenía Osambela con el virrey Amat. Muy jóvenes, ya para acabar, vamos al toque a las preguntas de nuestra clase de hoy, ¿ya? A ver, las preguntas de la clase de hoy. Te dicto las claves, por favor, ¿ya? ¿Están listos? ¿Listos? Sí, profe. A ver, la 1, capitulaciones, ¿no?
Temprana, ese es Colón, pues Santa Fe. Capitulación, Tahuantinsuyo, ese es Toledo, la de Pizarro. Uno, entonces, ay, disculpen, uno dedo. Dos, impuesto colonial. La alcabal era el pago, alcabal es lo que hoy día llamamos IGB, pago a la compra y venta de bienes. Dice, virreinato, encomienda, fue el mecanismo para controlar a quién, a los grupos indígenas, pues, 3 casas. A ver, vamos a ver, uno dedo, 2 casas, 3 casas. 4, guerras civiles. Aquí en la 4 es la ella, la 4 es la clave enano, clave enano. 5, resistencia de Vilcabamba se empezó con el estallido de guerra entre españoles. El fin, ¿cómo se da el fin de esta resistencia indígena? Se da con durante el gobierno del virrey Toledo, clave barco entonces, clave barco acá. 6. Ya, relación a la minería colonial. Determine las condiciones que favorecieron a su desarrollo. Minería, legalización de la mitad minera, claro. Encomiendas ya no habían para ese momento. El azogue, ¿qué cosa es, profe? El azogue era un mineral que permitía purificar la plata más rápido. Por eso es que aceleraba su producción. Entonces sería la clave dedo. Clave 6 dedo. 7. Sociedad colonial, República de Españoles Indios. 7 dedo. 7 dedo. 8. Batalla de captura de Diego de Almagro, ese Salinas. Y aquí la clave es barco. La clave es barco. Instituciones coloniales. Vigilancia de las ciudades. Recayó en los cabildos. El cabildo es lo que hasta ahora vendría a ser la municipalidad. Y el cobro de tributos lo realizaba el corregimiento. En 1532 al 42 se reordenó los territorios. Esto permitió la instauración de ¿qué? Acuérdate, del 32 al 42 es la etapa inicial y esa es la etapa de las gobernaciones. 10 barcos, 10 barcos. A ver, jóvenes, para culminar, antes de culminar la clase, algunas preguntitas, ¿ya? A ver, por ejemplo, chicos, ¿cómo se llamó el sistema económico-social que caracterizó a la Edad Media? A ver, ¿qué caracterizó?